Hola a todos, buenos días. Otra vez a los que ya les había saludado y buenos días a los demás. Ok, bueno, ya estamos ahora de este lado del laboratorio. Vamos a hacer, esta semana toca la práctica número 8. Ok, les estaba comentando a los compañeros que están conmigo en teoría, pero aprovechando que ya están aquí los demás compañeros, estaba revisando el calendario y justo tenemos a partir de este fin de semana, son los fines de semana exactos para entregar las prácticas que nos quedan del semestre. Justamente les acabo de actualizar ya el calendario de entregas para que lo consideren, ¿no? Este, es bien importante que no nos atrasemos, sobre todo los que están en otros grupos de teoría. Normalmente nos piden entregar calificaciones de laboratorio prácticamente el día que acaba el semestre a más tardar, o sea, el día 28 de mayo, porque normalmente las calificaciones sus profesores las tienen que tener con tiempo, ¿no? Para que puedan calificarlos. Entonces, normalmente las calificaciones nos las piden un poquito antes de salir de terminar las clases, nos piden las calificaciones. Entonces, sí es bien importante que no se atrasen, ¿no? A más tardar el último día que yo podría recibirles una práctica sería pues el 28 de mayo, ¿no? Cuando acaba el semestre para la última práctica. Y justamente así, si lo ven ya en Classroom, ya les puse las asignaciones. Justitos, si entregan una práctica cada sábado, llegamos hasta el último día del semestre. La práctica 3 se entrega el día 28, que es cuando acaba el semestre, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta, no se atrasen, avancen en sus prácticas, entre más días pasen, más se van a atrasar. Entonces, recuerden, la práctica C5 y 6 se entregan las dos, como habíamos quedado, a más tardar el día de mañana, ¿no? Y ya de ahí, el siguiente sábado viene la 7, el 8 y así sucesivamente, ya no hay más, ¿no? ¿Qué más quisiera yo darles más tiempo? Pero no nos dejan en el departamento, ¿no? Nos van a pedir las calificaciones, yo creo que el mismo 28, entonces prácticamente casi ese mismo día voy a estar calificando para entregar a tiempo. Entonces, para que lo consideren, ¿no? Ya se las marqué en Classroom para que tengan ahí su calendario y no se confíen, ¿vale? Entonces, pues así están las cosas, ¿no? Bueno, entonces hecho esta aclaración, vamos a empezar a revisar lo que sería la práctica de esta semana que toca la práctica número 8. Acuérdense que cualquier duda que tengan de las prácticas, usen el grupo. Ahí estoy tratando de resolver sus dudas de, pues cualquier práctica que tengan, ¿no? Y pues apoyarse también con el material que les he platicado. Entonces voy a abrir lo que sería ahora el PDF de la práctica de esta semana. Entonces toca la práctica número 8. ¿De qué trata esta práctica número 8? Es una práctica, pues diría yo, de las más sencillas de SQL, la parte de lenguaje de manipulación de datos, es decir, lo que es la categoría de DML. Esta categoría de lenguajes, por así decirlo, la más sencilla de aprender, ¿no? Básicamente vamos a ver operaciones insert, update, delete y merge, que son las cuatro instrucciones que abarcan esta categoría, ¿no? Más aparte el manejo transaccional, en lo que es una transacción, básicamente vamos a revisar estos conceptos. Entonces, el objetivo de esta práctica, pues, es que ustedes se familiaricen, ¿no? Dominen de alguna manera el uso de estas principales instrucciones, ¿ok? Por otro lado, también el objetivo de la práctica es comprender el concepto de transacción, cuál es su definición, para qué sirve, cuáles son los beneficios que ofrece y ya de ahí aplicar y entender dos conceptos muy importantes. El concepto de niveles de aislamiento y el concepto de las propiedades ACID de las transacciones. ¿Ok? Entonces vamos a platicar sobre todo de la parte de las transacciones. Vamos a revisar aquí
Y ya en la parte complementaria vamos a revisar estas 4 instrucciones. ¿Ok? Bueno, los conceptos que se necesitan comprender para poder resolver esta práctica: sentence insert, sentence update, delete, merge y truncate. ¿Ok? ¿Qué es una transacción? Las instrucciones commit, rollback, save point. ¿Ok? Las propiedades así de las transacciones. Estas son las 4 propiedades de las que tiene una transacción y los niveles de aislamiento. Existen básicamente 4 niveles de aislamiento que resuelven estos, diría más bien 3 niveles que resuelven estos problemas, ¿no? Un problema de lecturas sucias, un problema de lecturas no repetibles, problemas de lecturas fantasma. Entonces vamos a ver ahorita, platicar por qué se les llama así. Esta parte de aquí la vamos a revisar ahorita en el laboratorio. Ya la parte de DML se revisa en la complementaria. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a platicar brevemente qué es una transacción. ¿Ok? Muy probablemente todavía no llegan en sus grupos de teoría a este tema, pero vamos a platicar aquí brevemente qué es una transacción. Bueno, seguramente ustedes más o menos conocen y saben cómo opera, ¿no? Un banco o sistemas que se dicen que son transaccionales. ¿Qué es eso de una transacción? Bueno, siempre les pongo este ejemplo, creo que es bastante ilustrativo para entender el concepto, entonces vamos a aplicarlo nuevamente. Imaginen que van a comprar un coche, ¿no? Este, ya tanto tiempo de ahorrar, ¿no? Ya tienen ahí su alcancía y todo y por fin deciden comprar un auto, ¿no? Entonces ya tienen en su cuenta bancaria pues ahí sus ahorros, ¿no? De toda la vida para comprarse su coche. Entonces aquí está su cuenta bancaria, ¿no? Cuando van a la agencia, normalmente ahí pues van los autos que les hacen la prueba de manejo, etcétera, etcétera. Pero llega un punto en donde ya la gente les dice, bueno, pues ya, ¿no? Pues ya vamos a hacer la compra, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacen las agencias es que les dicen, mira, tengo la cuenta bancaria uno, ¿no? La cuenta bancaria uno, la cuenta 2, normalmente se deposita, pues por seguridad a veces el monto del auto en varias cuentas bancarias que son de la agencia para que pues ustedes depositen no todo junto, ¿no? A suponer que van a comprar el auto de contado, ¿no? Tienen todo el dinero, no sé, supongan que el auto cuesta, ¿qué les gusta? Unos 300,000 pesos, ¿no? Entonces a lo mejor deciden depositar 100,000 en cada cuenta bancaria, ¿no? Eso pues normalmente se hace, ¿no? Imagínense que deciden hacerlo pues en el sitio web o a través de la aplicación, qué sé yo. Pero eso implica hacer varias operaciones a nivel bancario, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos desde la línea del tiempo, en un tiempo T0, en un tiempo T1, T0, aquí va a iniciar su transacción para hacer los depósitos, ¿ok? Entonces vamos a suponer que ya deciden hacer el pago del auto, entonces, ¿qué necesitan hacer? 3 depósitos, pero para hacer esos depósitos, un primer paso que tendrían que hacer. Primero tendrían que hacer un retiro, ¿no? Un retiro de 100,000 pesos de su cuenta bancaria, ¿no? Que ahí es cuando nos duele mucho el codo, ¿no? Porque ya nos vamos a deshacer de nuestros ahorros, ¿no? Entonces, una primera operación, hacen un retiro. Una segunda operación que tendrían que hacer, un depósito, ¿no? Digamos en la cuenta uno. Acaban esa operación y después vendría otro retiro de otros 100,000, por ejemplo. Y luego vendría un depósito en la cuenta 2, ¿no? Posteriormente harían otro retiro de otros 100,000 de su cuenta, los últimos, y finalmente un depósito en la cuenta 3. Y digamos que aquí ya termina nuestra transacción. Nuestra transacción tiene un fin. ¿Ok? Esto, pues si se fijan, se refleja a nivel de base de datos también como una serie de operaciones, ¿no? Hacer un retiro y un depósito, pues básicamente implica modificar algunos parámetros de la cuenta, ¿no? Es decir, por un lado, vamos a hacer restas al saldo de su cuenta, vamos a decrementar,
Y por otro lado, el saldo de la cuenta de la agencia pues va a aumentar, ¿no? Esta es, digamos, la cuenta del cliente y esta es la cuenta de la agencia, ¿no? Entonces, vean cómo esto es delicado. Imagínense qué errores pueden pasar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta operación de hacer aquí, por ejemplo, esta operación de hacer un depósito, algo falla y no se puede hacer? ¿Ok? Algo pasa, hubo una intermitencia de red, la aplicación en ese momento se bloqueó y provoca que esta operación no se hizo. Las demás operaciones se hicieron correctamente, pero esta operación no se hizo. ¿Qué va a pasar ahí? Seguramente van a estar ustedes muy enojados porque pues ya hicieron el retiro de estos 100,000 pesos y resulta que esos 100,000 pesos jamás los vieron reflejado en la cuenta de la agencia. La agencia les va a decir, a ver, ingeniero, le faltan 100,000 pesos. Y ustedes dirían, ¿cómo que me faltan 100,000 si sí los deposité? Pero resulta que no se dieron cuenta que hubo una falla. Obviamente eso es muy grave, ¿no? Imagínense que se les pierdan 100,000 pesos en el proceso de hacer movimientos bancarios. Sería algo muy grave, ¿no? Imagínense. Digo, a menos que digan, esos 100,000, no hay problema, ¿no? Se los pido a mi papá y me los dan el siguiente domingo, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, ¿qué se hace a nivel de bases de datos para protegernos ante una falla de este tipo? El concepto de transacción. Una transacción, entonces, como pueden ver, se va a formar por un conjunto de instrucciones. Este tipo de instrucciones generalmente justamente son instrucciones de tipo DML, ¿ok? Que pueden ser inserciones, actualizaciones, eliminaciones, ¿ok? Ojo, en una transacción no entran operaciones de otro tipo, como por ejemplo DDL. ¿Quién me da un ejemplo de una instrucción que cae en esta categoría? DDL. ¿Alguien que me diga? Instrucción DDL. Ejemplo de una instrucción que sea DDL. Data Definition Language. Muy bien. Como dice Ernesto, alter, drop, create. Esas instrucciones no entran en una transacción. ¿Ok? Entonces, regresando aquí al ejemplo, eh, para evitar este tipo de problemas de que parte de las operaciones no se actualizaron bien, entonces lo que vamos a hacer es que todas estas operaciones las voy a englobar en una transacción. ¿Ok? En una transacción. ¿Cuál es el beneficio que me ofrece este concepto? Que si detectamos un error, por ejemplo, la operación 1 fue exitosa, la operación 2 fue exitosa, pero aquí hubo una falla, aquí puedo detener el procesamiento. Generalmente el comportamiento transaccional que se prefiere es o hago bien todo o no haces nada. Porque si hubo errores, entonces voy a caer, se dice que la base cae en una situación de inconsistencia. Y aquí lo pueden ver. Estos 100,000 pesos que por ahí quedaron volando provocan que las bases de datos caigan en una situación de inconsistencia. Por un lado hicimos una resta, hicimos un retiro, pero ese dinero jamás se depositó aquí. Por lo tanto, hay una inconsistencia. ¿Qué se tiene que hacer? Cuando una de las operaciones que están involucradas en una transacción falla, aquí tengo dos opciones. Los programas o el software puede detectar este error y puede tomar dos decisiones. O confirmamos la transacción y ahí es donde entra la instrucción commit. Commit significa confirma la transacción. Quiero que los cambios que se hicieron sean permanentes. Todos los cambios que se hicieron en la transacción se van a volver permanentes. O la otra opción, quiero hacer un rollback. Rollback, como su nombre me indica, me voy a arrepentir, voy a echar para atrás todo. Lo clásico es que si ocurre un error, ¿sabes qué ocurrió un error? Entonces, ¿sabes qué? Mejor me regreso. ¿Ok? ¿Por qué? Para garantizar que o se hace bien todo o mejor no hago nada. Entonces, si detecto un error, aplico un rollback, dejo las cosas como estaban y normalmente al cliente se le reporta el error. ¿Sabes qué, cliente? Hubo un problema al hacer tu segundo depósito.
Entonces, el primer depósito o lo que ya se había hecho se deshace para que nos quedemos como al inicio. ¿Ok? Una vez que se corrija el error o que se reintente, puede ser que este error ya no pase y entonces llegamos hasta la última instrucción. Si aquí notamos que no hubo ningún error, entonces ya tranquilamente podemos confirmar nuestros cambios, ¿no? Commit. Eso se hace con instrucción commit. Entonces, ese es el concepto de una transacción. Un conjunto de instrucciones DML que me ayudan a cuidar la consistencia y la integridad de los datos. El hecho de que me pueda regresar al inicio y deshacer todo es parte de las características de una transacción, de los beneficios que me ofrece. ¿Ok? Hay otros más, por ejemplo, los niveles de aislamiento, pero a nivel básico, este es uno de los beneficios. Entonces, de aquí que es súper importante que ustedes como ingenieros en sistemas, ¿no? La probabilidad con la que ustedes se topen con una base de datos y por lo tanto que tengan que manejar transacciones es prácticamente del 100%, ¿no? Casi digamos de un 99%. A menos que no se dediquen al área de ingeniería de software o que en ninguna vez en su vida programen un sistema que interactúe con una base, entonces a lo mejor pueden estar a salvo. Pero están de acuerdo que como ingenieros en computación, pues eso es prácticamente imposible, ¿no? Es como decir, estudio medicina y jamás voy a operar, ¿no? Si realmente quieren ser buenos profesionistas, pues en alguna vez nos va a tocar hacer esto. El detalle es que hay muchos developers que ni siquiera saben qué es una transacción, ¿no? Este tema no es porque esté en el temario, por su propio preparación y su propio beneficio, aprendan bien el tema de transacciones. Es vital para poder programar cualquier software, ¿no? Ya lo vieron aquí. Imagínense igual en el sistema de inscripciones, por ejemplo. Su sistema de inscripciones hace uso mucho de transacciones para que todo su proceso de inscripción no tenga errores, ¿no? Sobre todo cuando hay competencia de, por ejemplo, algo muy curioso también donde se usan las transacciones. ¿Qué pasa cuando múltiples usuarios quieren modificar el mismo registro? Quieren ganar, por ejemplo, el último lugar del grupo, de un grupo de alguna asignatura. Quieren ganar este lugar disponible, ¿no? ¿Qué tiene que hacerse para que no haya inconsistencia aquí? Otro escenario clásico donde intervienen las transacciones, la famosa asignación de boletos a un concierto. Cuando múltiples usuarios quieren ganar el asiento número 1 de un concierto de un famoso, ¿no? Solamente uno de estos usuarios va a poder ser el ganador. ¿Cómo se controla esta concurrencia? Con el manejo transaccional también, ¿ok? Sistemas como Ticketmaster, Superboletos, los sistemas de asignación de asientos como son las aerolíneas, los lugares de viaje terrestre, ¿no? Las líneas de autobuses, hasta los propios sistemas de los cines, donde hacen asignación de asientos, hacen uso de un manejo transaccional bastante robusto para poder hacer asignaciones correctas y no tener fallas, que aún así llegan a haber fallas, ¿eh? ¿Alguien le ha tocado, por ejemplo, un error de ese tipo? Que resulta que llegan y que resulta que dos clientes tienen el mismo boleto asignado, ¿no? Hasta ahorita no, dice Suriel, pero No, no realmente. ese es un escenario típico cuando un sistema está mal hecho. ¿Y quién desarrolla los sistemas? Los developers. ¿Y quiénes son los developers? A quién sabe, ¿verdad? Otros fulanos, no somos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, o sea, pues obviamente los ingenieros en computación de la UNAM, ¿no? Miran, estos de la UNAM no saben programar y ahora resulta que el sistema, ¿no? Puro pro aquí dicen, sí, nosotros no, nosotros ya hacemos las cosas bien, ¿verdad? Eso espero. Entonces, en verdad, sí les recomiendo mucho, no tanto nada más por la asignatura. Si realmente quieren desarrollar software bien, el manejo transaccional es vital, ¿ok? Bien importante. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejercicios para que se entienda, se comprenda esta parte de las transacciones. Pues a nivel general, esa es la idea de una transacción.
Vamos a hacer vamos a revisar este ejemplo. No hay que programar nada aquí. Sin embargo, es para que ustedes comprendan, ¿no? Que sí lo pueden hacer. Ustedes pueden, aquí les puse todo el código, pueden hacer este ejercicio en su base. No tienen que entregar nada de este ejercicio, pero yo recomiendo que lo hagan para que se comprenda mejor. Entonces, el manejo de una transacción, el control de una transacción, básicamente se hace con estas tres instrucciones. Ahorita platicamos brevemente de lo que es un commit, un rollback y hay un concepto adicional que es un save point. ¿Qué es un save point? Rápidamente lo explico aquí. Cuando algo falla, decíamos que tenemos la opción de deshacer todos los cambios. ¿Ok? Si algo falla, entonces deshago todos los cambios y me me regreso al inicio. Pero imagínense casos en donde tenga transacciones, puede haber transacciones que, que, que incluyen muchísimas operaciones. Imagínense 1000 operaciones, ¿ok? Y tenemos tan mala suerte que cuando íbamos en la operación 998, ya casi acabábamos, todo va bien, algo falla aquí. Nos daría tal vez mucho coraje, ¿no? O sería una pérdida fuerte que tengamos que hacer un rollback y todas las 998 instrucciones que se ejecutaron se tienen que deshacer. Esto me va a pegar obviamente en desempeño y aparte pues no nos va a gustar, ¿no? Mucho trabajo tirado a la basura. Un save point me permite establecer marcas, por eso se llaman puntos de salvado, de tal manera que si ocurre un error, puedo indicar que si hago un rollback, sí, puedo hacer un rollback, pero puedo decirle a la base de datos, haz un rollback porque hubo una falla, pero no lo hagas hasta el inicio, ¿no? Podríamos decirle, haz un rollback hasta este punto, ¿ok? Hay que tener cuidado, ¿no? De diseñar dónde puedo poner esta marca, pero aquí lo que significaría es que si ocurre un error y si pasaste, digamos, la instrucción, no sé, la instrucción 500, lo que ya se haya hecho hasta la 500, si todo salió bien, ya podría confirmarse este pedazo de aquí. Entonces, tranquilamente ustedes se pueden regresar nada más hasta esa marca. Eso es un save point, o sea, evita que me hagan un rollback hasta atrás. Otra cosa importante, cuando hacemos un commit o un rollback completo, es decir, hasta atrás, ahí se dice que la transacción muere. Una transacción, digamos, tiene un inicio que sería, normalmente la transacción nace cuando se ejecuta la primera sentencia de DML, o sea, el primer insert que se lance provoca que una transacción inicie. Y es algo que no pueden evitar. Por default, las bases de datos siempre que hacen una operación insert update, implícitamente se crea una transacción. Esa es otra cosa que los developers a veces ni se enteran. Ustedes empiezan a hacer insert, update, delete en su base de datos y piensan que no hay nada detrás. No, hay una transacción que está atrás de todo eso. ¿Ok? ¿En qué momento muere la transacción? Cuando hacemos commit o cuando hacemos rollback. La excepción sería, si hacemos un rollback parcial a través de un save point, la transacción se regresa a un punto, pero ahí sigue viva. Aquí sí la transacción no se muere. Puedo continuar haciendo más operaciones, inclusive puedo reintentar el problema, a ver si se corrige y la transacción sigue viva. ¿Ok? Pero si me regreso hasta el inicio, ahí se muere la transacción o si hago commit, también se muere. ¿Ok? Aquí en el chat me dicen, entonces, en el caso del ejemplo, eh, a las 500 instrucciones se haría el commit para hacer el save point. No, no se hace un commit. Simplemente lo que varía el manejador es que todos los cambios que hiciste a partir de la instrucción 501 hasta la 998 donde ocurrió el problema, todos estos cambios se deshacen. Entonces, digamos que la base de datos quedaría en este estado. Los cambios que fueron del 0 hasta el 500 siguen ahí, ¿no? Los cambios siguen hechos, pero no se deshacen. Lo que se va a deshacer es hasta el cambio 500. Ya de aquí, tú decides qué hacer. Puedes continuar con la transacción, puedes reintentar a ver si las instrucciones ya se ejecutan bien. Imagínate que todo sale bien, entonces ya pudiste ejecutar las 998 instrucciones y aquí ya puedes decidir hacer commit. ¿Ok? Pero no, el save point no implica un commit o un rollback.
Nada más es deshacer cambios hasta un cierto punto. Ya después ahí decides qué hacer. ¿Ok? No sé si resolví la duda con esto. Adelante, Sebastián. Profesor, ¿me escucha bien? Sí, adelante. A mí no me quedó muy claro eh, qué tan conveniente es hacer los save points o por qué no, ajá, o sea, siempre se tienen que hacer como a la mitad o en puntos estratégicos y esa es mi duda. Ajá, no siempre va a depender de cada proyecto, de cada proceso. Hay procesos que a lo mejor dicen, no, no, para nosotros no es factible que, que lo hagas por pedazos, ¿no? Para la mayoría de los procesos vamos a decir, es que yo quiero que se haga todo, ¿ok? Y con algo que falle, no, no es factible que deshaga una partecita. Entonces, ni modo, vamos a hacer un rollback hasta atrás. Pero para otros escenarios, a lo mejor sí pudiéramos dividir el trabajo en tres partes y decir, si la primera parte se completa con éxito, pudiéramos hacer que esto se quede ya así permanente. Y si llega a haber una falla, por ejemplo, en la segunda parte, una falla por aquí, podríamos decir, vamos a deshacer todo esto y cuando lleguemos hasta aquí, tú decides qué hacer. En automático no se hace un commit como me preguntaba ahorita este eh, Jesús, ¿no? Pero puede haber un escenario en donde puedes decir, ok, si llego hasta aquí y si detecto que hay un error, entonces la base va a deshacer todo esto. Detectas esta condición y aquí tú manualmente sí puedes decir, voy a hacer un commit. Y todo esto que ya hiciste ya lo salvaste. Y ya de aquí puedes decidir qué hacer. Puedes volver a intentar, pero ya, digamos, ya guardaste este trabajo parcial que está bien, que quede persistido. ¿Ok? A lo mejor esto lo controlas con un estatus y puedes decir, la parte uno ya la hice y ya, no te importa que lo demás falló, pero la primera parte ya avanzaste. Reintentas la segunda y a lo mejor aquí ya se hizo todo bien, entonces vuelves a lanzar un commit y entonces aquí ya la primera parte ya está guardada y ahora ya guardas la segunda y la tercera parte. O sea, básicamente ese podría ser el escenario, ¿no? Me dicen Ok, aquí en el chat, a lo mejor dice un proceso con muchas consultas a la base de tus. Bueno, déjenme decirles que las consultas, operaciones select, no requieren realmente que esté en una transacción. Tal vez aquí nada más te corregiría aquí. La propuesta sería tal vez un proceso donde hace muchas instrucciones DML. Una consulta realmente no se considera una instrucción DML porque no modifica datos, solamente estás consultando. ¿Sí más o menos se entendió ahora? ¿Ok? O sea, va a gracias, profesor. depender cómo diseñes tu transacción. En el caso del banco, pues muy probablemente dirías, fíjate que a lo mejor lo podrías dividir, ¿no? A lo mejor dirías, bueno, si por lo menos lograste hacer un retiro y un depósito exitoso, aquí podríamos poner un save point, ¿ok? Si por ejemplo se obtiene una falla cuando intentabas hacer el depósito del segundo pago, aquí dirías, entonces voy a hacer un rollback, pero ¿estás de acuerdo que podrías hacer el rollback nada más hasta aquí? Hasta este save point para salvar tu primer pago y dirías, bueno, hubo un problema, no pude hacer mi segundo pago, pero te confirmo el primero. Hay veces que eso hacemos, ¿no? Te confirmo el primer pago, entonces le dices a la agencia, tuve un problema al hacer mi segundo pago, pero ya te confirmé el primero. Entonces, eso a nivel de programación quedaría un save point aquí, otro save point justo después del segundo pago, ¿no? Por si llegara a haber una falla en el tercer pago, dirías, bueno, me regreso al segundo y aquí ya lo confirmo. Entonces puedes poner 2 puntos de salvado, ¿no? Justo después de cada pago para, digamos, hacer confirmaciones parciales. Ahí podríamos utilizar un save point, por ejemplo. ¿Ok? Dice aquí Jesús, ¿es así cuando las operaciones bancarias fallan y te regresan el dinero? Sí, es parte también
Cuando algo falla, hay veces que la transacción no se deshace de forma tan automática, sino que después de un tiempo ya te regresan tu saldo porque hacen una especie de rollback. ¿Ok? Hay veces que son en automático el rollback, pero hay veces que sí requiere intervención humana. ¿Ok? Dependiendo de la complejidad de la operación. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces, fíjense qué pasa a nivel de código. Cualquier cosa que no se entienda, ustedes interrúmpame, lo aclaramos antes, no me dejen avanzar si algo no se entiende. Supongamos que entonces ya a nivel de código, ¿cómo se ve esto, no? Supongamos que tenemos la tabla libro e insertamos estas tres operaciones. Fíjense bien aquí. Hace rato les comentaba que esta instrucción que estoy aquí escribiendo no es necesaria. Esto es opcional. Simplemente estoy bautizando a una transacción. En la base de datos puedo identificar en el momento en que una transacción nace y le puedo poner un nombre. Aquí le pongo T1. En sentido estricto, ¿en qué instrucción va a nacer la transacción? De acuerdo a lo que platicamos, ¿en cuál de estas líneas podríamos decir que nace la transacción? ¿Dónde creen que se crea una nueva transacción? ¿Quién me dice? En el primer insert, exacto. Justo antes aquí, digamos en este punto, van a hacer una transacción y se le va a asignar este nombre. ¿Ok? La transacción aquí se inicia. Entonces empezamos a hacerle cambios. ¿Ok? Y luego vean que viene esta instrucción. Viene aquí un save point. Entonces, ¿qué significa? Si lo pusiéramos esto como una línea del tiempo, tendríamos primer insert, segundo insert, tercer insert, y aquí pongo un punto de salvado, SB1. ¿Ok? No pasa nada, es meramente marcar, ¿no? Marcar un punto, ¿ok? Como punto de salvado. Seguimos avanzando, vean que la transacción sigue viva. Seguimos aquí actualizando, aquí vendría una cuarto cambio, luego vendría un quinto cambio con este update, ¿ok? Y luego vean, se nos ocurre hacer esto. Rollback to 6.1. Aquí, cuando detectemos alguna falla, por ejemplo, nuestro código podría cachar ese error y podría decirle a la base de datos, quiero que me hagas un rollback, pero no todo. No te regreses hasta acá. Regrésate de aquí, de donde encontramos la falla. Quiero que hagas un rollback hasta este punto. ¿Qué se va a deshacer entonces? ¿Qué cambios se van a deshacer? ¿Quién me dice qué cambios se estarían deshaciendo? Los dos updates. Todo, Exacto. ¿no? Ajá, exacto. Estos dos updates, ¿no? Son los que se van a deshacer hasta aquí. Pero los tres inserts que había hecho hace rato, antes de este save point, estos tres inserts siguen intactos, ¿no? O sea, esto se deshace, pero estos tres inserts siguen vivos. Es como si nos regresáramos a un punto de la transacción y estamos posicionados aquí. ¿Ok? Bueno, sigue el flujo de este código y entonces seguimos haciendo cambios. A lo mejor reintentamos nuestros cambios o hacemos algo, volvemos a intentar aquí, ¿no? Ok, esto ya se deshizo, pero aquí continuamos. Entonces hacemos otros dos cambios y vean ahora que no hubo ningún error. Entonces ahora aquí se está proponiendo hacer ¿qué? Un commit. ¿Qué va a pasar cuando haga un commit aquí? ¿Qué le va a pasar a la transacción T1? Va a morir, ¿no? T1 ya fue, ¿no? Se muere T1, murió. Y murió felizmente, ¿verdad? ¿Por qué murió felizmente? Porque sus cambios se confirmaron. Tuvo un final feliz. ¿Ok? Los cambios que se hicieron dentro de T1 ya se confirmaron. ¿Qué significa que ya se confirmaron? Que los cambios ya van a estar persistidos de manera permanente en la base de datos. ¿Ok? Ya no hay de que
no van a estar en la base, no, ya están. Es como cuando guardamos un documento en Word, ¿no? Estamos haciendo cambios en el documento y mientras no guardemos, hay riesgo de que esos cambios se pierdan. Lo mismo pasa aquí. Mientras no hagamos commit, hay riesgo de que esos cambios se pierdan porque no los hemos confirmado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría suceder si yo no hago commit y de repente apago la máquina de un botonazo o me salgo de manera abrupta de SQL Plus? Todos los cambios que había hecho mi transacción desde que inició se van a perder porque nunca los confirmé. ¿Ok? ¿Sale? Me pregunto, Humberto, si realmente son permanentes esos cambios. No sé exactamente el sentido de la pregunta, pero si te refieres a que si pudiera haber algún mecanismo para quitarlos, sí, sí hay mecanismos para quitar esos cambios, pero ya tienes que hacerlo de manera explícita otra vez, o sea, manualmente tienes que hacer una contraparte, ¿no? Por ejemplo, si aquí hiciste un insert, si quisieras revertir ese cambio, ya lo tendrás que hacer por tu cuenta, o sea, tendrás que hacer un delete ahora para quitar ese cambio, digamos, ¿no? No sé si eso resuelve la duda o si lo estás planteando desde otro punto de vista. Ok, muy bien. Sí, obviamente la palabra permanente se refiere a que esa instrucción insert que tú propusiste ya queda registrada de manera permanente. Si tú quieres contrarrestar ese efecto, pues tendrás que hacer la operación contraria, ¿no? Que sería un delete. Ok. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué sucede en esta línea con el siguiente insert? ¿Qué va a pasar aquí con este insert? La transacción T1 murió, pero este insert, entonces, ¿qué debe de ocurrir aquí justo antes del otro insert? Se va a crear una nueva transacción, una segunda transacción. Esta transacción, fíjense, lo que comete Humberto no es correcto. Toda sentencia DML siempre se ejecuta dentro del contexto de una transacción. Si una transacción no existe antes de ejecutar la instrucción, entonces se va a crear una nueva. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar justamente aquí? ¿Ok? Las operaciones DML siempre se ejecutan dentro de una transacción. ¿Ok? Al menos en este manejador. Y eso es lo que ocurre prácticamente en cualquier manejador. ¿Ok? Ahora, ¿en qué momento vean que la siguiente instrucción es un rollback? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que aquí se murió T2. Entonces, T2 nada más vivió muy poquito, ¿no? Sirvió para ejecutar una instrucción. Aquí pues no tiene mucho sentido, ¿no? Tener transacciones de una instrucción como que no tiene mucho sentido. ¿Ok? Pero de todas maneras, nace una transacción y se muere, aunque sea una sola instrucción. Después, ¿qué va a pasar? Cuando ejecutemos ahora este insert, ¿ok? ¿Qué va a pasar aquí? Va a nacer ¿quién? T3. ¿Ok? T3 nace aquí, se hace esta instrucción. Y ahora fíjense aquí, ahí viene algo bien interesante. ¿Qué tipo de instrucción es esta? Alter table. ¿Es una instrucción de qué tipo? DDL. Muy bien. Aquí va a haber algo importante. Cuando me encuentro una instrucción DDL, ¿qué creen que le va a pasar a T3? Se va a morir. ¿Ok? Cuando me encuentro una instrucción DDL, aplica algo que se le llama un commit implícito. Commit implícito. ¿Ok? ¿Qué es un commit implícito? Pues es un commit que no lo hacemos nosotros explícitamente con la instrucción commit, sino que el manejador lo hace por nosotros. Es decir, y si hay un commit implícito, T3 aquí se va a morir justo antes de ejecutar alter table. Entonces tengan mucho cuidado. Si ustedes empiezan a mezclar instrucciones DDL con DML, van a provocar commit implícitos y a lo mejor no es lo que quieren. ¿Ok? ¿Por qué se hace un commit implícito con un DDL? La base de datos tiene que garantizar que antes de hacerle un cambio a las estructuras de los objetos,
no debe de haber ningún dato pendiente, porque modificarle a la estructura de una tabla puede generar conflictos con los datos que estoy intentando insertar. O sea, imagínense, aquí le estoy cambiando el tipo de dato a una columna, por ejemplo, o estoy agregando una columna. El modificar esa estructura puede ser que estas instrucciones que acabo de insertar puede que no sean compatibles con el cambio que voy a hacer y me va a generar problemas. Entonces, por eso es que toda instrucción de ML no debe de, más bien se debe de hacer sin que haya cambios pendientes por reflejar en los datos. ¿Ok? A lo mejor la analogía pudiera ser, es como si ustedes tienen una casa y quisieran tal vez remodelarla, quisieran pintarla, quisieran cambiar el piso, antes de poder hacer esa remodelación que tienen que hacerle a la casa. Pues tienen que sacar las cosas, ¿no? Tienen que sacar los muebles y la gente que estaba viviendo, pues tienen que decirle, a ver, pues vas a tener que mudarte un ratito a otro lado y vas a tener que sacar todos los muebles, pues para que pueda hacer el cambio, ¿no? Porque ¿qué pasa si no saco las cosas, ni los muebles, ni la gente? Pues podemos dañar los muebles, podemos dañar a la gente, ¿no? Y no vamos a poder hacer bien el trabajo. Lo mismo pasa aquí. Si yo quiero cambiar la estructura de una tabla, primero tengo que sacar a los datos o primero tengo que asegurarme que no tenga cambios pendientes para poder hacer el cambio. ¿Ok? Por lo tanto, el manejador va a aplicar un commit implícito. Entonces, T3 se murió justamente aquí. ¿Ok? ¿Qué va a pasar cuando entonces, ya que hice el cambio con la instrucción de DL, entonces cuando haga este update, ¿qué va a pasar aquí? Antes de que se haga el update, ¿van a hacer quién? Una siguiente transacción, T4. ¿Vale? Y ahora fíjense bien qué pasa. Hago este cambio y luego ejecuto exit. ¿Ok? Ejecuto exit. ¿Qué pasa con T4? Nunca hice commit aquí. Aquí va a haber un nuevo commit implícito. ¿Ok? Aquí el manejador básicamente se va a reír de nosotros y nos va a decir, ay, de veras, estos ingenieros novatos o estos alumnos novatos que están aprendiendo base de datos. Mira, le dio exit a SQL Plus y se le olvidó terminar su transacción, ¿no? Olvidadizo el niño. ¿Cómo se ve que no ha aprendido bases de datos? Entonces el manejador dice, bueno, pobrecito, vamos a ayudarlo y vamos a salvarle su trabajo. ¿Ok? Entonces hace commit por nosotros. De tal manera que cuando nosotros regresamos, pues vamos a ver que no todos nuestros cambios están permanentes. Ahí el manejador nos ayudó. ¿Ok? Pero no siempre ocurre esto. Nosotros aquí explícitamente le estamos diciendo a SQL Plus que nos vamos a salir, o sea que todo salió bien. ¿Ok? Entonces es un commit implícito. Pero cuando hay una salida abrupta que le llaman, si ustedes leen la documentación de la base, dice que si hay una salida anormal o abrupta, aquí no vamos, el manejador no va a hacer un commit implícito. En realidad, en su lugar, ¿qué creen que hace? Si, por ejemplo, estamos trabajando en la ventana de SQL Plus y de repente, por ejemplo, cerramos la terminal aquí en el botón de cerrar, eso se considera un cierre abrupto. Entonces, en lugar de hacer un commit implícito, va a ser un rollback implícito. Exacto. Un rollback. Entonces, debemos de tener cuidado. Si nos salimos de manera abrupta o si se nos pierde la conexión de manera repentina, ¿no? O si nos salimos de sesión de manera normal, todo el trabajo que estábamos haciendo en una posible transacción, se van a perder los cambios. ¿Ok? Entonces hay que entender que hay salidas abruptas y salidas ordenadas. En una salida ordenada hay un commit implícito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, Profesor, cuando yo le pongo exit, siempre que le ponga exit, ¿es commit implícito? si tienes una transacción activa, sí. Puede ser que no Pero, haya una transacción pero, activa.
Pero si no tengo transacciones, aunque le ponga exit, no se comite, ¿verdad? No, porque no hay ninguna transacción. Si no hay transacción activa, Ok. pues no habría un commit. Ajá. ¿En qué situaciones no habría una transacción activa? Por ejemplo, si estás haciendo puras consultas, select asterisco, select, o haces operaciones de DL, create alter. Si no ejecutas ninguna transacción de ML, ahí no se crea ninguna transacción. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra duda? Suriel, ¿tienes tu mano arriba? ¿Quieres comentar algo? Sí. Donde se declaran los save points, en sí, el nombre ese como tal, SV1, ¿guarda metadatos o lo Ah, que ok. lleva hasta antes o cómo? Eh, bueno, de entrada, la cadena que le pongas aquí es la que tú quieras. Puede ser cualquier marca, cualquier nombre. Le puedes poner Juanito, o pausa 1, lo que quieras, ¿no? Realmente no se guarda nada en todo lo que llevas, porque ese control de todo lo que llevas se hace aparte. Eso es independiente si hay o no save points. Lo único que se almacena aquí es una marca, ¿ok? Digamos que es una marca que indica que justo después de la tercera instrucción hay una marca de salvado. Y ya, y la transacción continúa. Nada más es como si pusieras un tachecito en la transacción. Pero todo lo que llevas, eso sigue guardándose de todas formas, ¿no? Ok. Ok, entonces para deshacer los cambios, em, Lo que haría el manejador es nada más ubica dónde está tu marca. Por ejemplo, si le dices aquí rollback, vas en este punto, va tu transacción y le dices quiero que hagas un rollback a esta marca. Lo único que hace el manejador es detectar dónde pusiste la marca y el manejador va a deshacer todo lo que hiciste. Todas las operaciones que fuiste haciendo, obviamente se van respaldando, se van almacenando. O sea, puedes entenderlo como si fuera una pila de cambios, ¿no? Cambio 1, cambio 2, cambio 3. El manejador obviamente lleva todo el control de los cambios que vas haciendo y eso es independiente a los save points, ¿eh? O sea, sin importar si tu transacción tiene o no save points, siempre va a haber esta, digamos, lista de cambios. Cambio 4, cambio 5. Si por aquí se te ocurre a ti poner un save point, lo único que va a hacer el manejador es, a partir de tu lista de cambios, va a deshacer hasta que llegue aquí. ok, sí, esa era la duda. Gracias, ¿Ok? profe. Sí, esto, si ustedes sí están más interesados en ver esto, tendrían que meterse al curso de avanzadas. En avanzadas ahí vemos todo eso a detalle. Esto se le conoce como un read log. El read log es una especie de una especie de lista que va almacenando todos los cambios que va haciendo una transacción. Pero ya no les platico más porque eso ya es del curso de administración. ¿Ok? Para los que quieran seguir de masoquistas, ¿verdad? Allá nos vemos en avanzadas. Entonces, ahí sí se ve a detalle. La verdad es que esa materia es muy interesante, muy pesada también. Ya a lo mejor algunos, no sé si ustedes conocen a alguien que esté llevando avanzadas ahorita. Sí me los traigo así cortitos, ¿no? Y mucho trabajo, pero el beneficio que les da esa asignatura es muy bueno, porque ustedes conocen a detalle cómo funciona una base por dentro. Ya no nada más es saber si hacen insert, update, delete y es lo que vemos en bases 1, ¿no? Eso les da el skill, las habilidades de que cuando también construyan software, como saben cómo opera la base internamente, generalmente son ingenieros que construyen software de muy buena calidad y tienen normalmente un desempeño muy bueno porque saben cómo tratar a la base, cómo usarla para que compagine bien con su software y trabaje de la forma más óptima. O sea, hacen una buena mancuerna el software con la base cuando el software se desarrolla conociendo bien cómo opera la base internamente. O sea, el curso de avanzadas no nada más es para los que quieran ser DBAs o administradores de bases de datos, no. También para ingenieros en software es muy bueno
conocer ahora sí que las tripas de una base de datos, ¿no? Entonces, todo el semestre de esa asignatura se dedica a revisar todos los componentes internos. Es como un curso como si fuéramos los médicos de la base, ¿no? Es un curso de anatomía, pero de una base de datos, de todo lo que tiene adentro, ¿no? Áreas de memoria, estructuras de almacenamiento, procesos de background, algoritmos, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno. Entonces, una vez entendido esto, ya entendimos que es un rollback implícito, un commit implícito, cuándo se produce, cuándo no. Ya podríamos responder estas preguntas, ¿no? ¿Cuántas transacciones se generaron en el código anterior? Ya me podrían decir, ¿no? ¿Qué ocurre al ejecutar la instrucción rollback to SB1? Ya vimos qué pasa aquí, ¿no? Y por último, más bien, existe una instrucción que se ejecuta de forma implícita justo antes de ejecutar la instrucción alter. Ya dijimos cuál es, ¿verdad? Ya podrían responderla. Y en el inciso D, ¿qué ocurre con la última transacción al ejecutar la instrucción exit? Entonces también ya saben qué pasa, ¿no? Entonces ya tienen aquí sus primeras preguntas, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente punto. Hay más cosas que revisar de las transacciones. Dice aquí en el chat, si después del exit en esta primera sesión y abrimos otra, el save point SB1 sigue existiendo, haces muy buena pregunta. ¿Qué le pasa a los save points después que una transacción se muere? Porque aquí cuando ejecutamos exit, la transacción que estaba en turno ya se murió porque hubo un commit implícito. La respuesta sería, los save points van a estar vivos mientras la transacción que los contiene esté viva. Una vez que la transacción se muere, ¿qué le pasan a esos save points? También se pierden. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de Humberto sería no. Los save points se mueren cuando la transacción se muere. Si volvemos a entrar a sesión, no hay ninguna transacción, entonces tampoco va a haber ningún save point. ¿Ok? Otra cosa, cuando una sesión también nosotros hacemos exit, nuestra sesión que teníamos en la base de datos ya se muere y todas las transacciones que pudiéramos tener ahí pendientes, pues también ya se murieron. Ya sea con un rollback implícito, con un commit implícito, pero ya se murieron. Si volvemos a entrar, es borrón y cuenta nueva, ¿no? Las nuevas transacciones que generemos van a ser propias de esa nueva sesión, ¿no? Las transacciones de una sesión previa ya se murieron. ¿Ok? Hay una vista del diccionario de datos que se llama bpesos transaction. Ahorita vemos si nos da tiempo, echamos un vistazo para que vean que aquí se van guardando todas las transacciones que están activas. ¿Ok? Una vez que se mueren, la transacción desaparece de la vista. ¿Ok? Bien. Lecturas confirmadas. Vamos a ver que hay más cosas que revisar de las transacciones. Este es el control básico de una transacción. Ahora vamos a ver los niveles de aislamiento. Los niveles de aislamiento es un concepto importantísimo también en cualquier software, sobre todo cuando hay concurrencia de datos. ¿Qué creen que pase, por ejemplo? Piensen en el siguiente escenario. Está un usuario en su sesión, ¿ok? Y hace cambios a un registro. La transacción 1 está viva, todavía no se muere, ¿no? La transacción 1. El usuario está haciendo cambios, ¿ok? ¿Qué pasa si entra otro usuario y genera una sesión, pero ahora este usuario lanza una operación select y resulta que quiere visualizar el mismo registro que está modificando este usuario? Supongamos que aquí el valor original es X y el usuario se lo cambia a Y. ¿Qué valor debería de leer este usuario que está consultando? ¿X o Y? Ok, Suriel dice que Y. ¿Alguien opina lo contrario? ¿Todos están de acuerdo que debería, o sea, el usuario debería de leer lo que está modificando el usuario 1?
Ojo, recuerden que todavía la transacción no termina, sigue viva. Todavía no ha hecho commit. ¿Ok? Entonces, lo que dice Humberto es correcto, lo que dice Suriel es incorrecto. El usuario debe de leer X, no Y. ¿Por qué? ¿Ok? Piensen en el siguiente escenario. Cuando ustedes están resolviendo un examen en presencial, ¿no? Aquí están ustedes bien apurados, bien traumados porque ven ese examen y no saben ni cómo resolverlo. Pero ahí lo intentan, ¿no? Están haciendo algunas cosillas. Y por acá está el malvado del profesor, ¿no? Esperando ahí muy sentadito en su escritorio a ver a qué horas acaban. ¿Les gustaría que el profesor tuviera acceso a su examen y antes de que lo entregaran viera lo que hacen? ¿Les gustaría que el profesor viera aquí que están intentando responder una pregunta y que nada más no pueden? Pues si va a ayudar, sí. Ah, pues qué chistoso, ¿no? Si nos va a ayudar, sí. Pero sí, el profesor, por eso dije que era un profesor malvado y mala onda que no los va a ayudar. ¿Qué es lo único, qué es la impresión que tendría el profesor si ve lo que están haciendo? Uy, no, este alumno ya se fue a final, ¿no? Porque está haciendo esto. Normalmente no queremos que el profesor vea las burradas que andamos haciendo en nuestro examen, ¿no? Entonces, vamos a hacer visible este examen hasta que ya lo entreguemos. Ok. Algo así podría ser la analogía. Una transacción no debe de ver los cambios que está haciendo otro usuario. ¿Por qué? Porque puedo provocar un detalle de inconsistencia. No sé si a lo mejor se sabe en el clásico, este, eh, eh, un chiste muy viejo o a lo mejor escenario muy viejo en el que eran dos estudiantes que uno de ellos le estaba copiando el examen al otro alumno, ¿no? Y el alumno se dio cuenta que le estaban copiando y ¿qué hizo el alumno? Respondió mal el examen para que el otro cuate viera sus respuestas erróneas y se equivocara, ¿no? Y ya después este cuate corrige su examen y ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El cuate que está copiando está haciendo una lectura sucia. Está haciendo una lectura sucia. ¿Por qué? Porque deliberadamente después el otro usuario lo va a cambiar. Entonces, este usuario se quedó por ejemplo, si lee una X, se quedó que el valor es X, pero en realidad no. En realidad la respuesta correcta era Y, pero ese cambio ocurrió después que hizo la lectura. Entonces se quedó con una mala versión, una versión incorrecta. ¿Ok? Eso es lo que puede ocurrir en una base de datos. Si este usuario, digamos el usuario A, y este es el usuario B, hace una lectura y si fuera posible leer los cambios, entonces este usuario va a leer Y. Pero ¿qué pasa si después que este usuario hace la lectura, al usuario B se le ocurre hacer un rollback o se le ocurre modificar el dato en la misma transacción? ¿Qué problema va a pasar con el usuario A? El usuario A va a tener un cambio incorrecto, ¿ok? Que nunca existió en la base de datos porque se aplicó un rollback. Entonces ya generé una inconsistencia, ¿ok? Por lo tanto, las bases de datos no permiten hacer lo que se le llaman las lecturas sucias, ¿ok? Solamente se permiten hacer lecturas confirmadas. ¿Qué es una lectura confirmada? El valor Y voy a poderlo leer hasta que el usuario ¿qué? Confirme ese cambio. O sea, hasta que el usuario haga commit. Mientras no haga commit, va a seguir leyendo datos limpios. O sea, la versión original. ¿Vale? A eso se refiere esa es una de las propiedades o ese es uno de los niveles de aislamiento más bien que ofrecen las transacciones y se les llaman lecturas confirmadas. En resumen, un usuario no puede ver los cambios de una transacción mientras ésta no haga commit. ¿Ok? Me comentan aquí en el chat, dice, toda esta lógica de transacciones y cambios es la misma que usa GitHub. Es muy similar, sí.
El concepto, por ejemplo, nosotros en Git podemos hacerle cambios a nuestro código y estos cambios nadie los ve. ¿Ok? Nuestro equipo de desarrollo no ve estos cambios hasta en qué momento. Ahí, pues en estricto sentido, hasta que hacemos el push, ¿no? Hasta que hacemos el push al repo. Hasta ese momento ya los cambios son visibles. ¿Ok? Aquí ya los confirmamos, por lo tanto ya pueden ver los demás. Sería algo similar. ¿Ok? Hay manera de que el usuario A sepa que usuario B, que usuario B está haciendo modificaciones para que mejor se espere a que A termine. No, normalmente no sabes que hay otros usuarios modificándolas, pero más bien lo que va a pasar es que pues tú simplemente vas a leer X y ya. Realmente no tienes por qué saber si hay un usuario B haciendo cambios. O sea, tú como usuario A no puedes saber qué usuarios están cambiando ese registro. ¿Ok? Sin embargo, sí vamos a ver más adelante que sí te puedes dar cuenta, pero cuando tú también intentes hacer un cambio. Eso lo vemos un poquito más adelante. Por lo tanto, si esto se entendió, entonces vamos a revisar este escenario. Aquí mi sugerencia para resolver este ejercicio es, aquí sí pueden simularlo en su base de datos. De hecho, inclusive este escenario también, ¿no? Pueden ejecutar todas las instrucciones para que vean que los resultados son los que hemos platicado. ¿Ok? Pueden hacer una consulta a B pesos transaction como si quieren les pongo aquí la instrucción. En todo momento pueden hacer esto. Select asterisco, por ejemplo, from B pesos transaction. Así se llama la vista. Pero esto lo tienen que hacer en otra terminal con el usuario sys. Solamente el usuario sys puede consultar esta vista. Y ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, que en su otra terminal, cuando ejecuten esta primera insert, pueden poner primero, hacen la consulta y van a ver que hay 0 registros. Ejecutan la primera instrucción insert, lanza la consulta en la otra terminal como sys y ahí se van a dar cuenta que aparece una primera transacción. Entonces pueden ir avanzando así en su ejercicio y pueden ir consultando alternadamente en esta vista y se van a dar cuenta que ahí aparecen las transacciones. Sugiero que hagan eso para que pues adquieran más experiencia, ¿no? Y comprendan mejor el ejercicio. Aquí también pueden crear este usuario. De hecho, aquí les sugiere que hagan esto. Creen un usuario, creen su tabla libro, la borren, bueno, la vacíen y luego inserten estos datos. Y ahora vamos a analizar qué pasa si dos sesiones, bueno, aquí me equivoqué, fíjense, aquí en realidad no es transacción. Aquí debería de ser la sesión 1. Entran en una terminal, abren una sesión que le vamos a llamar la sesión 1. Aquí le voy a cambiar, en realidad no son transacciones, son sesiones. Abren otra terminal. Bueno, aquí ya tienen para ganarse una participación, ¿no? La sesión 2. ¿Ok? Entonces es como si tuvieran dos terminales abiertas con el mismo usuario, abren dos sesiones y entonces empiezan a ejecutar estas instrucciones de manera como está aquí en la tablita. Y vamos a ver qué sucede. Fíjense, en el primer escenario, la sesión 1 hace una consulta. Select en existencia from libro where libro ID igual a 1. La primera pregunta sería, ¿qué se obtiene? Vean los datos y díganme qué se obtendría. Se obtendría el número 10, muy bien, porque dice where libro ID igual a 1, ¿no? Entonces aquí diría este 10. ¿Ok? Seguimos avanzando. Después, esta misma sesión lanza un update. Más bien, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué dijimos que pasa justo antes de que se ejecute este update? Aquí se va a crear una transacción. ¿Ok? Hace el cambio a 20. ¿Ok? Ahora después, en la otra terminal, lanzamos la consulta. ¿Qué valor me debería demostrar? ¿El 10 o el 20? El 10. El 10. ¿Ok? Ahora vean, hago commit. ¿Qué me debería demostrar si en la otra terminal hago otra vez la misma consulta? Ahora sí el 20. ¿Por qué razón? Porque ya la transacción se confirmó. Entonces, este es un escenario típico de una lectura que confirmada. ¿Vale?
Así es como trabajan las bases de datos cuando tienen concurrencia. Y creo que con lo que revisamos ya podrían consultar esta pregunta, ¿no? ¿Qué problema se obtendría si aquí sería la sesión 1? Más bien, sí, no, aquí sí está bien. Si la transacción 1 hace rollback y la base de datos permitiera lecturas sucias. ¿Cuál sería ahí su respuesta? Si nos permitiera lecturas sucias, aquí, ¿qué valor hubiera leído aquí? El 20, ¿no? El 20, ajá. Y luego hace rollback acá. El problema de hacer rollback es que ustedes tendrían un número incorrecto. Aquí ustedes, esta sesión se quedó con la idea de que el valor que tiene el campo en existencia, ¿ok? Son 20 existencias y no es cierto. En realidad hay 10. ¿Por qué? Porque esta transacción se deshizo, ¿ok? Entonces ahí podríamos generar inconsistencia de datos. Imagínense que este es un sistema de inventarios en donde tienen un software que valida cuántos productos tienen en el almacén para ver si compran más producto o no. Y si no consideran bien esta programación, al final de este ejercicio, su software pensaría, ¿no? Llegaría a la conclusión de que hay 20 unidades en el almacén y no es cierto. Hay 10. ¿Por qué? Porque esta transacción hizo cambios, se arrepintió y al final dejó en 10. Entonces ahí empezamos a generar inconsistencia en los datos, ¿no? Y luego, ¿por qué creen que tienen que andar haciendo eh, ajustes a los datos? Porque el clásico escenario es que las cifras no me cuadran, ¿no? El sistema dice que vendimos 100 productos el día de hoy y resulta que van y los cuentan en el almacén y nada más tienen 90, ¿no? Entonces dicen, ¿qué pasó ahí? Son los típicos escenarios cuando los datos no nos cuadran. ¿Por qué creen que luego los empleados de las tiendas se quedan a hacer cuentas, se quedan a hacer que sus cortes de caja? Porque al final del día tienen que cuadrar que todo lo que vendieron corresponda con lo que hay en existencias, ¿no? Y hay veces que si los sistemas no están bien hechos, terminan haciendo ajustes manuales. Entonces, se ve nuevamente la importancia de las transacciones en cualquier software, ¿no? Bueno, ese es el nivel de aislamiento por default que siempre debería de estar habilitado. En el caso de Oracle, este es el nivel de aislamiento que siempre está habilitado y no hay manera de deshabilitarlo por el riesgo que implica deshabilitarlo. O sea, de plano no nos deja. ¿Ok? Bueno, hay otro nivel de aislamiento que le llaman lecturas repetibles. ¿Ok? Lecturas repetibles. ¿Qué es una lectura repetible? La posibilidad de que hace rato me dijeron aquí, ¿no? La transacción ya hizo commit, por lo tanto, voy a leer ya el 20, ¿no? El valor que modifico. Bueno, un nivel de aislamiento de una lectura repetible todavía va más allá. Este nivel de aislamiento me permite que, aunque ya se haya hecho comida aquí, la transacción va a seguir leyendo el 10. Y aquí puede ser tal vez confuso para ustedes, ¿no? ¿Cómo que voy a seguir leyendo el 10 si ya hizo comida? Es posible, es factible y eso tiene también usos prácticos. ¿Ok? ¿Cuál sería el escenario donde necesitaría un nivel de aislamiento mayor? Fíjense bien cuál sería el escenario. ¿Nunca les ha pasado que hay muchos establecimientos, sobre todo puntos de venta, que les dicen, pues sabes qué, van a pagar, pero de repente los detienen porque están haciendo corte de caja, ¿no? Y mientras están haciendo un corte de caja, no dejan que nadie modifique lo que hay en esa caja. O sea, no detienen al cliente. Ya que termina el corte de caja, entonces ya continúan, ¿no? Otro escenario. Los negocios en donde dicen vamos a cerrar, no sé, a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde, ya no vamos a aceptar clientes. Pero todavía en la tienda el personal sigue laborando. Y normalmente ya cuando no hay clientes es donde se ponen a hacer
todos sus cortes de caja, los reportes, ¿no? Reportes de productos vendidos, reporte de inventario, reporte de aquello, reporte de un montón de cosas. ¿Por qué creen que no permiten que ya se muevan los datos? O sea, ya no permiten que haya más compras, que los clientes ya no hagan más movimientos en los datos. ¿Por qué razón? Porque el proceso, por ejemplo, de hacer un reporte requiere muchas consultas, ¿no? Una consulta, una select 1, select 2 y así, para poder crear un reporte, ¿no? A lo mejor van a hacer un reporte que contiene cifras, que contiene datos estadísticos, tal vez hasta grafiquitas de todo lo que se vendió el día de hoy, ¿no? Porque pues así se los pide los mandos altos, ¿no? Los altos mandos. ¿Qué problema creen que puede ocurrir si de repente los clientes siguen comprando o le siguen haciendo cambios a la base? ¿Qué creen que pase? ¿Ya no se ven reflejados? Más bien que se van a ver reflejados. Imagínense si aquí hacen un cálculo y les dicen, ah, pues nada más tenemos 10 productos vendidos. Ok, vendiste 10 productos. Pero ¿qué pasa si más adelante necesitas hacer otra vez la consulta porque a lo mejor vas a hacer una grafiquita para que se reflejen esos 10 en una gráfica de pie, por ejemplo? Y resulta que cuando revisas la gráfica, resulta que la gráfica te dice que vendiste 15 productos. Y acá en el reporte donde está, a lo mejor es un reporte donde lo pones en formato de texto, ¿no? Te dice que vendiste 10. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Sí se ve el problema o no? O sea, hay una inconsistencia, muy bien. O sea, hay procesos que son de consulta, pero son procesos largos, que para que los cálculos salgan bien, se requiere que que los datos no se modifiquen, porque si les cambiamos los datos, los cálculos que ya habíamos hecho, a lo mejor por aquí hay un cambio en el dato. Estos cálculos que hicimos antes pueden verse afectados por este nuevo cambio. ¿Ok? Algo pasa, por ejemplo, cuando ustedes, por eso a veces en Classroom no les dejamos entregar, que debería yo de hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué los maestros a veces nos enojamos cuando ustedes en Classroom eh, de repente suben una tarea fuera de tiempo? Nosotros a lo mejor como profesores ya los evaluamos, ya calificamos y aquí ustedes tienen un 0 porque no entregaron la calificación, no entregaron a tiempo. Y a lo mejor el profesor ya hasta sacó su promedio, ¿no? Ya tiene sus calificaciones listas y resulta que se les ocurre subir un cambio aquí. ¿Y qué va a pasar? Todo el trabajo que hizo el profesor para sacar su promedio, a lo mejor ya está, puso su promedio en otra hojita de Excel. Si le meten un cambio a los datos, ¿qué va a pasar? Pues ya no va a coincidir este promedio con lo que tienen aquí, ¿no? Entonces, si aquí el profesor decía que nada más se entregaron 9 tareas, eso ya no es correcto porque ustedes ya entregaron una extra. Entonces aquí el profesor se va a enojar porque ya hay una inconsistencia, ¿no? Entre lo que realmente entregaron y lo que tiene el profesor en sus listas. Entonces va a tener que regresarse y volver a hacer todo otra vez para actualizar estos datos. Entonces, mientras el profesor está haciendo sus calificaciones, nadie debería de tocar ya el Classroom para que todo salga correcto. Entonces, necesitamos hacer ¿qué? Lecturas repetibles, es decir, un proceso que hace consultas frecuentes y de las mismas tablas, debe asegurarse que los datos no se muevan para que los resultados sean consistentes. ¿Ok? Me dicen aquí en el chat, es como pasar de una OLTP a una OLAP. Bueno, en ese sentido sí, nada más que la diferencia con un OLAP es que ahí la propia base nos protege, ¿no? Porque la base ya casi no se mueve, los datos están fijos. Entonces ahí no vamos a tener este problema, ¿no? De que alguien nos meta un cambio por ahí, inesperado, mientras estemos haciendo analítica.
como los datos en una OLAP casi son estáticos, pues realmente no pasaría este problema, ¿no? Les platico otro escenario y ese sí fue un ejemplo real, que me tocó vivir en el INE. Resulta que, por ejemplo, el INE contrata a una empresa que es la que imprime las credenciales, ¿no? Entonces, la empresa todos los días recibe 2 archivos. Un archivo con los datos alfanuméricos, o sea, de texto, que corresponde con todo el texto que está en su credencial, ¿no? Su nombre, sus apellidos, etcétera. Y un segundo archivo trae todas las imágenes que van en la credencial, su foto, su huella, su firma. Bueno, una vez nos levantaron una incidencia en el sistema que porque dice, a ver, ¿qué estás haciendo en tu sistema chafa? ¿No? Casi así nos dijeron, ¿no? Resulta que me llega un archivo de texto y veo que hay 500 registros, o sea, 500 credenciales para generar. Está bien, pero cuando abro el archivo de imágenes me salieron 550. Esto es una inconsistencia. Entonces el proveedor nos dijo, a ver, como que, ¿qué onda con tu sistema, no? En este archivo me estás diciendo 500 y 550 en el otro. Entonces, ¿cómo lo interpreto? O te faltaron, o te faltaron 50 registros aquí, o me estás mandando imágenes de más. ¿Qué es lo correcto? ¿Por qué se generó este problema? Porque resulta que, pues, el proceso de crear estos archivos no es tan rápido, no es tan instantáneo, ¿no? Resulta que se creó el archivo de texto y en ese momento había 500 trámites, ¿no? Pero resulta que en el ínter en el que se generó el archivo, llegaron nuevos trámites, nuevos registros, ¿no? El problema fue que después de ese evento se generaron las imágenes y resulta que este archivo ya tomó las imágenes de los nuevos trámites, ¿no? Que entraron en este periodo. Entonces ya las cosas no cuadran, no coinciden, ¿vale? Es decir, se están haciendo aquí lecturas, en este caso sería una lectura fantasma. ¿Por qué? Porque estos 50 registros que aparecieron, ¿no? Les llaman como que registros fantasma porque resulta que por ahí alguien los sembró y se fueron en un reporte. Y no es que haya un fantasma, sino pues más bien que eh, hubo por ahí un cambio en los datos que provocó que se sembraran nuevos registros. Pues no queremos eso. ¿Qué quisiéramos? Que lo que dure todo el proceso, la base no debería de modificarse. ¿Ok? Entonces hay un nivel de aislamiento que la base me permite, es como si nos permitiera congelar la base para nosotros, para que hagamos los cálculos que querramos. Y una vez que salimos de esa especie de burbuja o de ese aislamiento, ya podemos ver los demás cambios. Y eso inclusive aunque otras transacciones hagan commit. ¿Ok? No sé si con eso me di a entender con este nivel de aislamiento. Vamos a ver el ejemplo para que quede un poco más claro. En este ejemplo vamos a provocar una lectura repetible. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente aquí. Para habilitar el nivel de una lectura repetible ya no es tan directo. Acá en el ejercicio, fijan, nunca configuré nada. Como en este nivel de aislamiento no es el default, entonces tengo que configurarlo y pongo esto. Set Transaction Isolation Level y le pongo serializable. Este nivel me resuelve tanto lecturas repetibles como lecturas fantasma. Cualquiera de los dos niveles funciona. Pero vean qué ocurre. Cuando ejecute esta instrucción, digamos que aquí sí van a hacer una transacción. ¿Ok? Aquí sí se va a iniciar una nueva transacción. Y todas las operaciones que haga dentro de esta transacción hasta que no hagamos commit, ¿ok? La base nos garantiza que esos datos nunca van a cambiar. O sea, en este instante la base tiene cierta versión, ¿ok? Y si yo hago una lectura y si alguien más por ahí lo cambia y hace commit, esta transacción no va a ver esos cambios, aunque ya haya hecho commit. O sea, es como si se nos congelara la base de datos aquí. Vamos a comprobarlo, ¿no? Entonces me protejo con este nivel de aislamiento. Hago una consulta. ¿Quién me dice qué se obtendría aquí?
Chequen los datos nuevamente y dice select en existencia from libro where ID igual a 1. ¿Qué se va a obtener aquí entonces? El 10. Vengo en la otra transacción, hace una actualización y le cambia a 20. Entonces aquí ya no hay 10, ahorita hay 20. No hay tanto problema. Y luego vean que hace commit, ojo aquí, está haciendo commit. ¿Qué significa? Que este 20 ya se hizo permanente en este registro. Ya es permanente, hay un 20. Por lo tanto, si intento lanzar esta consulta otra vez desde la otra terminal, ¿ahí qué creen que me va a mostrar? ¿20 o 10? Ok, dice Jesús que 20. ¿Por qué razón? Porque ya hizo commit. ¿Qué opinan? ¿Está bien o está mal? Está mal. Incorrecto. Así es. El valor correcto sería ¿qué? 10. Si les queda claro a todos por qué. Porque es una lectura repetible. Abusados, por eso lo configuramos aquí. Si yo quito esta línea, si ya no ejecuto esa instrucción, entonces sí que hubiera sido 20. Pero es una lectura repetible, ¿vale? Es decir, los datos, esta sesión está protegida con una versión de la base que no me va a afectar aunque otras transacciones hagan commit. ¿Ok? Eso es una lectura repetible. Entonces ya más o menos casi les di las respuestas, ¿no? De este ejercicio. Bueno, ¿dudas? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Qué llevamos hasta ahorita? Control básico de transacciones. Vimos que es rollback, que es commit, que es save point. Después platicamos de que existen niveles de aislamiento. ¿Ok? Los niveles de aislamiento vimos dos, que fue ¿cuál? Lecturas confirmadas, que es el que está por default, que era una lectura confirmada. Un usuario no puede ver los datos que está cambiando una transacción hasta que la transacción haga commit. ¿Ok? Y por último, en este segundo nivel de transparencia en lecturas repetibles es un nivel más, digamos, de más alto nivel, ¿no? Que se tiene que habilitar manualmente y que básicamente me dice que en el momento que me protejo con una lectura, con este nivel de aislamiento, ¿no? Es como si la base me diera una copia de todos los datos para mí solito. Por lo tanto, cualquier otra transacción que intente hacer commit o rollback sí lo va a poder hacer, pero en esos datos no van a verse reflejados en esta tabla, ¿no? Hasta que salgamos de esa protección, por así decirlo, que es justamente lo que podría suceder acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí ya no se ve, pero qué pasaría en un tiempo 5 si ahora aquí hago un commit? De este lado, ¿qué provocaría un commit de este lado? Dijimos hace rato que cuando hay un commit, ¿quién se muere? La transacción. Ajá, ¿y qué transacción se está muriendo aquí? ¿Dónde dijimos que nació la transacción? Donde congelamos la base. Donde congelamos la base. O sea, ese estatus de congelamiento se desaparece cuando hacemos el commit. Entonces, ¿qué pasaría si esta consulta que dijimos que me da el valor que el valor 10, no el 20, sino me regresa el valor 10? ¿Qué pasa si la vuelvo a ejecutar después que hicimos este commit? ¿Me diría ahora 10 o 20? 20, ¿no? Porque ya 20. no está congelado. Ajá, ya me diría el 20 porque ya no está congelado, ¿no? Profe, entonces en la transacción 2, como yo había congelado la base en la transacción 1, no se guarda esa instrucción. Sí, Pero al hacer, o sea, cuando la primera vez que yo pongo el 20,
no se guarda, porque si yo checo, se hizo 10, ¿no? Ajá, O no como, es, o no sea, es que no se ¿qué pasa guarde. realmente en la base? Ajá, lo que pasa es que en la base va a haber un lugar donde se hace el cambio, ¿no? Originalmente tú tienes el valor 10, así está, ¿no? Llega esta transacción y le cambia 20. Entonces lo que vas a tener aquí es lo siguiente. Por un lado vas a tener el nuevo valor que es el 20. Este es un nuevo valor y vas a conservar el valor viejito. En el valor viejito tienes el 10. ¿Por qué lo vas a conservar? Porque hay usuario que tiene, digamos, su nivel protegido, está protegido con nivel serializable y él va a leer el valor viejito. La transacción que le cambió a 20, por ejemplo, el usuario que está de este lado, él sí va a poder leer el 20 tranquilamente, ¿eh? Porque está en la misma transacción. Entonces, en resumen, la base tiene que mantener el valor viejito y el nuevo para que sea leído por el usuario correspondiente. ¿Ok? A este tipo de datos se les llama datos hundo. Datos hundo porque son datos viejitos. ¿Ok? Igual ya no les platico más porque esto se ve más también en avanzadas, ¿no? ¿Qué son los datos hundo? ¿Cómo se usan? ¿Dónde se almacenan? Etcétera. Pero sí me expliqué esto con esta parte del dato viejo y el nuevo. ¿Sí resolvió la duda? Sí, profe. Ok, bien. Entonces ese es el segundo nivel. Por último, en el ejercicio 4, si no hay más duda, ahora vamos a ver otra funcionalidad que tienen las transacciones que son los bloqueos. Bloqueos compartidos y bloqueos exclusivos. ¿Ok? Aquí entonces hace rato comentábamos que cuando es una consulta, aquí, si hago una consulta, ¿ok? Decíamos que vamos a leer el valor X por el efecto de una lectura confirmada. Pero ahora pensemos que el usuario no hace una consulta. Ahora el usuario va a hacer una actualización. Este usuario va a intentar modificar este mismo dato que es X, pero en lugar de ponerle Y como lo está haciendo este usuario, le va a poner W. ¿Qué creen que pase cuando este usuario intente cambiarle de a W? Y el otro usuario todavía tampoco ha terminado de hacer su cambio. ¿Qué creen que pase? Dos usuarios intentan modificar el mismo registro al mismo tiempo. ¿No hay una concurrencia? Sí, esa es una concurrencia, es un ejemplo de una concurrencia. Dos sesiones quieren modificar el mismo dato. ¿Cómo creen que se comporte ahí la base? ¿Qué va a hacer con esas dos peticiones? Profe, no sé, pero tal vez sería como un bloqueo mutuo, porque Ajá. como es una variable compartida y ambos dependen de ese valor, pues ninguno puede hacer nada, ¿no? Porque, bueno, no sé, algo así. Va por el estilo, sí, muy bien, va por ahí la idea. No es que los dos no puedan hacer, sino lo que hacen las bases de datos es ambos usuarios están en su propia transacción, ¿no? La transacción 1 porque es un update y la transacción 2 porque es otro update. ¿Qué va a hacer la base de datos? La base le va a permitir hacer el cambio al primero que llegue, ¿ok? Si transacción 1 lanzó primero el cambio, a esta transacción le va a dar el permiso, es decir, le ofrece un bloqueo que le llaman un lock, ¿ok? Es decir, le va a dar permiso a este usuario para que este usuario bloquee este registro y este registro va a estar reservado, bloqueado. ¿Por quién? Por este usuario. Entonces, este usuario va a poder hacer cualquier cambio que quiera. ¿Qué va a pasar cuando llegue la otra transición e intente también obtener este bloqueo exclusivo? No va a poder porque está siendo utilizado por otro usuario. ¿Qué va a hacer el manejador entonces? Esta sesión va a tener que estar en modo de espera. Se va a tener que esperar hasta que el usuario libere este bloqueo y ya entonces el siguiente usuario va a poder escribir. ¿Ok?
Entonces, lo que hace el manejador es bloquear a la segunda transacción hasta que la primera termine. Así es. Entonces, vamos a comprobarlo aquí. En este ejercicio dice, nuevamente vamos a seguir esta secuencia de instrucciones y ver qué sucede. Aquí, otra vez, me mostraría el valor 10, ¿no? Hay 10 libros en existencia. Aquí, ¿qué me mostraría si ahora la otra sesión también hace la misma consulta? ¿Habrá un bloqueo aquí? Porque TX2 está intentando consultar los mismos datos que está consultando TX1. O la sesión 1, No, perdón. sí, todavía no. Todo bien. Es decir, una consulta no bloquea a otras consultas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué sucederá aquí? La respuesta sería, pues me muestra igual el valor 10. Ahora vean que en el siguiente paso se hace una actualización a 20. ¿No hay problema? Sí, bueno, más bien mi pregunta sería, ¿habrá algún problema para hacer esta sentencia? ¿Me marcar algún bloqueo o algo? Creo que no. Hasta ahorita no, muy bien. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra transacción que esté haciendo lo mismo. Sin embargo, vean qué va a pasar cuando ahora la otra sesión, la sesión 2, intente hacer algo parecido, ¿no? Está lanzando un update hacia el mismo registro, el libro ID es 1. Uno lo está cambiando a 20 y el otro se lo está cambiando al número 30, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? ¿A o B? La A. Respuesta es la A, ¿no? Aquí la sesión va a quedar en modo de espera hasta que esta transacción se le ocurra hacer commit. ¿Qué justamente pasa aquí? La transacción hace commit y justo después que se hace commit, esta instrucción reanuda su ejecución. ¿Ok? Y ya ahí termina el bloqueo. Ahora fíjense aquí viene algo interesante. ¿Qué valor va a leerse aquí cuando haga esta selección? 30, ¿no? La de la sesión 30. D. Va a leer 30 muy bien. ¿Y no se les hace algo raro? ¿Y qué pasó con este update? Se sobreescribió Se porque al final sí sobreescribió. se pudo escribir el valor de 30, ¿no? Así Por el es, commit. así es. Pero ¿qué creen? El sobreescribir esto pues, me pudo haber generado una inconsistencia. Porque se sobreescribió o dicho de otra forma, este 20 en realidad se perdió. Es como si nunca se hubiera hecho este cambio. Y si se hizo este cambio, pues es por algo, ¿no? Entonces, este 20, imagínense que es un sistema de inventario en donde tienen dos proveedores. Imagínense que una tienda donde vende, ¿qué les gusta? No sé, zapatos. No, algo más, algo que se venda con mayor frecuencia. No sé, ¿qué se vende con alta frecuencia que necesiten estar renovando su inventario a cada rato? No sé, comida, ¿verdad? Siempre les pongo el ejemplo de los tamales, ¿no? Imagínense que tienen un puesto de tamales, ¿no? Esto de hacerle al ingeniero no funcionó, entonces vamos a dedicarnos a vender tamales y los vendemos afuera de la facultad, ¿no? Pero como tienen el espíritu de ingeniero, desarrollaron un sistema para automatizar su control de inventario de sus tamales. Entonces tienen dos proveedores de tamales, ¿no? Aquí tienen a doña, ¿quién les gusta? Doña Lucy o a doña Mari, que les va a llevar sus tamales, ¿no? Cuando se les acaben. Y aquí va a estar otra doña, ¿no? Que les gusta doña Pelos, dice aquí Suriel, ¿no? Doña Pelos les va a llevar más tamales. Entonces imagínense que ustedes hablan por teléfono y le dicen, a ver, doña Mari, necesito que me envíes 20 tamales más porque la venta está re buena y ya casi no tengo tamales en mi botecito. Y luego luego les dice a doña Mari, ¿qué crees? Yo nomás te voy a poder llevar 20 porque no tengo más.
Entonces le hablan a doña Pelos y les dicen, a ver, doña, necesito que me traiga otros 10 tamales porque pues es que la venta está muy buena y necesito tener más tamales en mi botecito. Llegan las dos doñas y en su sistema y le dicen se ven bien ingenieros, ¿no? A ver, doña, cuando ya me ponga ahí los tamales, actualice en el sistema que los tamales que le agregó al bote, ¿no? Al final de este ejercicio, ¿cuántos tamales extra deberían de tener en su bote? En total, ¿cuántos nuevos tamales debería de haber en su bote de las dos doñas? 20, ¿no? ¿Seguros? Doña Mari actualizó, le actualizó a 20, ¿no? O sea, originalmente tenían 10. Y si doña Mari le actualiza a 20, quiere decir que ella aportó 10, ¿no? Y la otra doña les aportó, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Doña Mari les llevó 20 y doña Pelos 10. O sea, en total deberían de tener 30, ¿no? Pero en realidad, ¿cuánto fue lo que quedó al final? Ah, no, espérenme, aquí la actualizó otra vez, ¿no? Acá la actualizó, perdón, no ya me equivoqué yo. Es que esta es la consulta, discúlpenme. Más bien fueron 20 de doña Mari y 30 de doña Pelos, ¿no? Como bien comenta aquí Humberto, deberían de tener 50 nuevos. Pero al final de este ejercicio, ¿cuántos quedaron en la base de datos registrados? Nada más 30. ¿Y los otros 20 qué pasó? Entonces, aquí con este ejercicio, a pesar de que tenemos todas estas funcionalidades de la base, tenemos un problema de inconsistencia. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Tenemos un problema de concurrencia. A pesar de que tenemos lectura confirmada, a pesar de que tenemos bloqueos, como lo vimos en el ejemplo pasado acá, que hubo un bloqueo. ¿Ok? A pesar de ello, tenemos la inconsistencia. A este problemita se le llama loss update. ¿Ok? Lost update. Aquí tenemos un problemita de loss update. ¿Ok? Estos 20 valores se perdieron. O hubo una transacción que hizo un cambio y lo sobrescribió. ¿Ok? Y entonces aquí ya con esto podrían responder estas preguntas, ¿no? Bueno, hasta aquí llegarían los ejercicios, pero yo les agregaría otra, a lo mejor se quedan como que con la duda, bueno, ¿y cómo resuelvo esto? Este es un claro escenario de lo que sucede también con la asignación de boletos. ¿Ok? Con la asignación de boletos. Si no cuidan que los usuarios no sobrescriban el asiento de otro usuario, entonces si no cuidan eso, vamos a caer en la situación en donde dos clientes tienen el mismo boleto. ¿Ok? Otro ejemplo clásico que sería un ejemplo de un loss update es lo que ocurre en el sistema de inscripciones. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, dos alumnos intentan agarrar el último cupo que hay en un grupo? ¿Ok? Entonces tiene que haber aquí un control de concurrencia. Dice aquí Ernesto, ¿un histórico no sería solución? No, un histórico no te lo va a resolver. No, para resolver esto básicamente hay dos técnicas que le llaman, se las voy a poner aquí, el control de concurrencia. Y hay dos técnicas, el estilo pesimista y el estilo optimista. ¿Ok? A grandes rasgos, ¿qué es lo que hace el estilo pesimista? Desde que el manejador detecta, o podemos decirle al manejador que detecte que dos transacciones van a intentar hacer cambios. Entonces, desde que llega Doña Mari, como Doña Mari llegó primero, a Doña Mari la deja pasar. Pero cuando Doña Pelos llega e intente hacer lo mismo, le dice, se espera. Hasta que Doña Mari acabe de hacer toda la actualización, ¿ok?
la otra doña va a poder hacer el cambio. Ni siquiera en esta parte, ni siquiera le vamos a permitir a doña Pelos hacer consultas. Nada. ¿Ok? Nada. ¿Por qué? Porque la otra transacción todavía está activa. Entonces, es un nivel de aislamiento, por eso se llama pesimista, porque es muy estricto. ¿Ok? Desde que intenta hacer una consulta, en este nivel de aislamiento, hasta las consultas se van a restringir. Cuando esta transacción intente, ¿no?, hacer esta consulta, aquí se va a detener, hasta aquí va a llegar. Por lo tanto, ya que termine doña Mari de hacer su cambio, ¿cuánto valdría en realidad aquí ya el atributo, el valor de los tamales que habría? Como ya hizo commit, ya habría 30, ¿están de acuerdo? Entonces, como ni siquiera me deja leer, ¿qué valor leería aquí doña Pelos cuando intente hacer su actualización? Aquí ya se leerían 30. Entonces, lo correcto es que estos 30 le debería de sumar sus 20, no, disculpe, menos 30 es 20, porque doña María actualizó con 20, ¿no? Ok, entonces ya habría 20. Cuando llegue y actualice sus 30, entonces aquí lo correcto es que esos 20 debería de sumarle estos 30 para que sean los 50. Y ya se resuelve el problema de concurrencia. Ok. Me comenta Rodrigo, es algo así como un semáforo en programación paralela, correcto. El semáforo sería quien nos ofrece ese semáforo es la base de datos, ¿no? Pero tiene que ser una combinación con programación. La base nos ayuda a detener a las peticiones, pero nosotros debemos programar, ¿no?, para que sepamos qué hacer cuando se detenga esa transacción y saber qué hacer una vez que se libere esa transacción. ¿Ok? La otra técnica, que es el método optimista, como su nombre indica, el optimista dice, no, yo no voy a bloquear a nadie, porque la principal desventaja del método pesimista es que las operaciones a la base se vuelven seriales. ¿Ok? Hasta que termine una transacción de hacer cambios, la otra va a poder continuar. Entonces, tienen más o menos esta idea, ¿no? Todo se vuelve serial. ¿Ok? En lugar de tener paralelismo así, se vuelve serial. Entonces, esto hace que los tiempos de respuesta se incrementen y por lo tanto el desempeño de la base se va a ver afectado. Por lo tanto, este mecanismo de concurrencia pesimista sí se puede usar, pero siempre y cuando sean microtransacciones que duren milésimas de segundo, en donde prácticamente el bloqueo no se nota, porque a lo mejor la transacción va a estar bloqueada unos milisegundos y ya. Pero si son, por ejemplo, transacciones largas en donde a lo mejor hasta el ser humano interviene, ¿no?, que hasta que el usuario dé commit o confirme, olvídenlo, el control pesimista no es opción, porque la base se va a volver lentísima, ¿vale? Entonces, para esas situaciones se emplea el control optimista. Este control optimista es el que se utiliza en el sistema de inscripciones de la facultad. No sé si les ha pasado que el sistema no les restringe nada. Ustedes entran, pueden ver las vacantes, inclusive hasta pueden marcar un lugar en un grupo, pero el sistema les dice, ok, te lo aparto, pero todavía no te garantizo que ese lugar sea tuyo. Es como en los sistemas de Ticketmaster o las aerolíneas o hasta en el cine, que les dicen, a ver, ¿qué asiento quiere? Ustedes seleccionan los asientos y realmente el sistema les dice, pues sí, está desocupado, pero eso es temporal, porque puede que al mismo tiempo en otro lado otros usuarios también lo estén marcando, pero no les dice nada, dejan que varios usuarios marquen el mismo asiento y deja que continúe el proceso. Pero aquí el detalle es que justo antes ya de hacer la confirmación, ¿ok? El primero que gane realmente el asiento, ¿no?, es al que se le otorga. Entonces, por ejemplo, si este alumno se apura más y confirma su inscripción, se le otorga a este alumno el lugar y como el otro estudiante se tardó un poquito,
Aquí el control de optimista a través de programación me permite detectar que alguien más ya le ganó el lugar y entonces aquí se va a producir un error. Pero esto, ojo, esto es programación que tiene que agregarse en el software. Por lo tanto, aquí el developer que esté programando el software tiene que conocer que puede haber este escenario y tiene que programar adecuadamente. Si no programa bien, entonces vamos a tener problemas, ¿no? La ventaja del estilo optimista es que no se bloquean las peticiones desde el inicio como en el control pesimista. Deja que todo mundo entre, porque si no, imagínense qué lento sería el sistema de inscripciones si cada alumno debe de inscribirse y nadie más debe de entrar al sistema más que uno por uno, uno por uno. Eso sería lentísimo y el periodo de inscripciones sería muy largo. ¿Ok? De esta manera, con el control optimista, la facultad por eso les permite que 20, 30, 50 o si quieren hasta 100 alumnos se pueden inscribir en el mismo horario. Si llegara a haber una colisión del mismo lugar, se aplica el criterio optimista. Entonces ya la base sigue operando de manera concurrente como debe de ser. ¿Ok? Y la desventaja del optimista sería que, ok, sigo permitiendo concurrencia, pero el detalle es que esta validación de detectar, ¿no? Que alguien ya te ganó, la tenemos que programar. La base no nos proporciona una programación ya hecha porque depende de cada proyecto, de cada caso de estudio y depende de las reglas de negocio, qué hacer si alguien nos gana, ¿no? Hay veces que hay sistemas que si alguien nos gana el asiento, pues nos manda un mensaje de error, ¿no? Como en su sistema de inscripciones. No sé si a alguien le ha pasado, que ponen un lugar y resulta que cuando ya le dan el botón de confirmar, les dicen, uy, ¿qué crees, ingeniero? Ya no alcanzaste el lugar, alguien te ganó, ¿no? Ese es un control optimista de concurrencia. Igual todos los sistemas de asignación de asientos. Otros escenarios pudiera ser que si se vuelve a intentar o volvemos a reintentar la inserción, puede que se resuelva el problema, ¿no? Pero va a depender de cada escenario. Bueno, no sé si haya dudas con esto de las transacciones. Es una brevísima introducción, ¿no? Si quieren ver más a detalle, esto todavía no lo veo en teoría, entonces lo voy a ver en tema 8. Si quieren profundizar más, porque en la teoría lo veo más a detalle y con más ejercicios, pueden checarlo en el PDF correspondiente. Bueno, con esto serían las actividades del laboratorio que siguen la complementaria. Ya me pasé un minuto, les robo un minuto más. La complementaria está más sencilla, es hacer puras operaciones insert, update, delete y merge sobre un caso de estudio. Entonces, realmente es meramente seguir las actividades de la complementaria. ¿Ok? Bueno, sí, efectivamente no hay archivos en Drive porque los quité, porque los voy a actualizar. En un ratito más los subo. Mientras tanto, quisiera que pues siguieran avanzando. ¿Alguien ya terminó con la práctica 7? Yo no. O sea, ¿y los demás ya? Está pesadita, ¿verdad? Si vieron que les envié un correo de que les hice un cambio una actualización, si todos tienen la actualización, es un caso de estudio es este documento. Es una práctica recién salida del horno, entonces, es este documento, ¿no? Es un caso de estudio de ¿qué? De viajes, ¿no? De viajes y el otro de, venta de autos, ¿ok? Está pesadita, ¿ok? El validador de esta práctica está bien feo, les valida todo, ¿ok? Entonces, échenle muchas ganas, háganlo con cuidado para que no tengan tantas fallas, ¿ok?
y pues sí, se recomienda en equipo porque sí, sí es el trabajo está bueno. La 8 también me parece que es en equipo. De todas formas, siempre les pongo aquí al inicio de la práctica si puede ser en equipo o si es individual, yo ahí les pongo siempre. ¿Vale? Bueno, les repito, ya les puse aquí en Classroom las fechas de todas las prácticas para que se organicen, no les agarren las prisas. Les repito, cada semana tienen que entregar una práctica para que no se atrase. Bueno, entonces si no hay más, sería todo por hoy. Nos veríamos la siguiente semana es vacaciones, nos vemos regresando. De todas formas, yo estoy al pendiente de los correos. Cualquier duda, pues ustedes envíen. Yo contesto en la semana. ¿Vale? Bueno, dudas, comentarios. Todo bien, profe. Bueno, cuídense, nos vemos. Disfruten sus vacaciones lo que puedan. Pórtese bien. Nos vemos, profe. Bye. Gracias, profe. Nos Buenas vemos. Gracias, tardes. profe. Bonitas vacaciones. Igual. Vayan a misa. Ah, es cierto. Disfrute el vino de consagrar. Bueno, está bien. Excelente día de semana, profe. Gracias. Igual, bye.